Bienvenidos a Biblioteca de Relatos. El misterio del vuelo 914. Era un caluroso 2 de julio de 1955, en el Aeropuerto Internacional. Los pasajeros del vuelo 914, un DC-4 de Pan American Airways, abordaban con entusiasmo su avión, ansiosos por disfrutar de las soleadas playas de Miami. La tripulación, liderada por el experimentado capitán Robert Wilson, hacía las últimas revisiones. El reloj marcaba las 09:55. Cuando el avión despegó, deslizándose suavemente hacia el cielo despejado. Todo parecía en orden durante la primera hora de vuelo. Los pasajeros charlaban, leían y observaban el paisaje desde las pequeñas ventanillas. Pero de repente, algo extraño sucedió. El cielo, que había sido claro y azul, se oscureció bruscamente. Una niebla densa y opaca envolvió la aeronave, haciendo que todo el interior del avión temblara con una vibración inquietante. El piloto intentó comunicarse con la torre de control, pero sus intentos fueron en vano. Las ondas de radio solo devolvían estática. «Tranquilos, atravesaremos esta turbulencia en unos minutos», anunció el capitán Wilson a través de los altavoces, pero en su rostro se dibujaba una expresión de incertidumbre. Minutos se convirtieron en horas, y el paisaje debajo había desaparecido en una extraña penumbra, sin cielo ni tierra a la vista. La brújula giraba sin sentido, y todos los intentos de establecer contacto con la base resultaban inútiles. El tiempo parecía haberse detenido. 35 años después, era una mañana rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Caracas, Venezuela, el 9 de septiembre de 1990, cuando el controlador aéreo Juan de la Corte detectó una extraña señal en el radar. Un avión no identificado se acercaba a la pista, pero no aparecía en ninguna lista de vuelos programados. Intrigado, trató de comunicarse. «Vuelo desconocido, identifíquese», pidió de la Corte a través de la radio. Para su sorpresa, una voz llena de estática respondió: «Aquí vuelo 914 de Pan American Airways, en ruta desde Nueva York a Miami. Solicito permiso para aterrizar». El controlador aéreo quedó atónito. La línea aérea mencionada había dejado de operar hacía años y el código de vuelo era de hace décadas. Aún así, decidió permitir el aterrizaje. Todos en la torre miraban asombrados cuando un antiguo DC-4, claramente de otra era, apareció en la pista como un fantasma materializado. Mientras el avión rodaba hasta detenerse, los trabajadores del aeropuerto notaron algo inquietante. Sus ventanas estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo, y no había signos de movimiento en su interior. Un equipo de seguridad fue enviado para investigar. Los primeros en llegar abrieron la puerta con dificultad. Un hedor a descomposición los golpeó, haciéndolos retroceder. En su interior encontraron 92 esqueletos, aún vestidos con la moda de los años 50, sentados en sus asientos como si nada hubiera sucedido. En la cabina, el capitán Wilson yacía con las manos aún aferradas al timón, su mandíbula abierta en un grito silencioso. Lo más perturbador fue un diario encontrado en una de las filas delanteras. La última entrada estaba fechada el 2 de julio de 1955 y describía con detalles cómo el avión había entrado en una extraña niebla, con pasajeros que comenzaron a enloquecer y desvanecerse uno por uno. La última línea, escrita con mano temblorosa, decía: «No estamos en la Tierra, el tiempo no tiene sentido aquí. No hay escapatoria». De repente, el avión comenzó a vibrar violentamente, como si una fuerza invisible lo reclamara. Los trabajadores en pánico corrieron hacia la salida, pero antes de que pudieran reaccionar, el DC-4 encendió sus motores con un rugido ensordecedor. Como si despertara de un sueño, se elevó de nuevo al cielo, desapareciendo en una ráfaga de luz, dejando solo el eco de su motor resonando en la distancia. Nadie en el aeropuerto pudo explicar lo que habían presenciado. Las grabaciones de radar mostraban la aparición y desaparición del vuelo 914, pero no quedó rastro físico del avión ni de sus pasajeros. Los medios de comunicación recogieron la noticia, pero rápidamente fue desmentida como una falsa alarma. Sin embargo, los pocos que estuvieron allí juraban haber visto lo imposible. Años después, Juan de la Corte recibió un sobre sin remitente. Dentro,
había una única foto en blanco y negro del DC-4 despegando, con una nota escrita a mano. El tiempo es una prisión para los que no pueden escapar. Hasta el día de hoy, hay rumores de que, en noches especialmente nubladas, un viejo avión es visto sobrevolando silenciosamente los cielos, buscando un lugar donde aterrizar. Pero cuando los radares intentan captarlo, simplemente se desvanece en la niebla, dejando a todos preguntándose si algún día el vuelo 914 encontrará su destino, o si seguirá volando para siempre en un limbo temporal sin fin. Los años pasaron, pero el misterio del vuelo 914 nunca fue olvidado por aquellos que lo presenciaron. Para Juan de la Corte, el controlador aéreo que había escuchado la voz del capitán Wilson aquel día, la imagen de ese viejo avión elevándose al cielo, como una reliquia de otro tiempo, seguía atormentándolo. Juan intentó seguir adelante con su vida, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. De vez en cuando, despertaba en medio de la noche, con el eco de la estática y las últimas palabras del piloto resonando en sus sueños. Aquí vuelo 914 de Pan American Airways. Un año después de la desaparición del avión, Juan recibió una visita inesperada en su casa. Un hombre alto y delgado, con un traje negro impecable y gafas oscuras, se presentó sin previo aviso. Se identificó como el agente Keller, un investigador del Departamento de Fenómenos Aeroespaciales. «Sabemos lo que viste ese día, señor de la Corte», dijo Keller con voz calmada, pero sus ojos reflejaban una intensidad perturbadora. «Necesitamos su ayuda. Hay ciertos patrones que hemos estado siguiendo». Intrigado y asustado, Juan decidió cooperar. Keller le mostró una serie de informes clasificados, algunos con fechas tan antiguas como la década de 1930. Según los documentos, el fenómeno del avión fantasma no era único. Había registros de aeronaves que aparecían décadas después de su desaparición, algunas incluso procedentes de tiempos aún más lejanos, como la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más desconcertante era que, en cada caso, el avión había reaparecido brevemente, antes de volver a desaparecer en el aire. Entre los archivos, Juan encontró una fotografía borrosa, tomada en 1985 por un pescador en las costas de Alaska. Mostraba un dirigible alemán, perdido desde 1942, surcando el cielo cubierto de niebla. A su lado, una nota escrita a mano. Las puertas del tiempo se abren y cierran, pero ¿quién las controla? Durante los meses siguientes, Juan se unió al equipo del agente Keller, en un esfuerzo por rastrear las anomalías temporales. Se trasladaron a una base secreta en el desierto de Arizona, conocida como Estación Polaris, donde un grupo de científicos y militares intentaban descifrar los misterios de los vuelos desaparecidos. Lo que descubrieron fue desconcertante. Cada una de estas apariciones estaba precedida por picos en la actividad electromagnética y fenómenos atmosféricos inexplicables, como tormentas repentinas o nieblas densas que parecían surgir de la nada. Parecía que estas aeronaves no solo estaban viajando en el espacio, sino también en el tiempo, atrapadas en una especie de ciclo infinito. Los investigadores desarrollaron una teoría inquietante. Un punto en el espacio, una grieta en la realidad, que devoraba cualquier cosa que se acercara demasiado. Llamaron a este fenómeno el vórtice de Cronos. Pero lo que no podían entender era por qué algunas naves regresaban, mientras que otras quedaban perdidas para siempre. En 1994, casi 4 años después de la reaparición del vuelo 914, un grupo de ingenieros descubrió una perturbación electromagnética similar en los cielos de Bermuda. Keller, Juan y un equipo de expertos fueron enviados para investigar, montando una operación con tecnología avanzada para intentar capturar la anomalía en tiempo real. Mientras sobrevolaban el área en un avión militar, detectaron la misma neblina opaca que había envuelto al DC 4 años atrás. De repente, las luces de advertencia parpadearon y los sistemas de navegación se volvieron locos. Al mirar por la ventana, Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entre la bruma, vio la silueta familiar de un avión antiguo. «Es el vuelo 914», susurró con el corazón latiendo desbocado. Los intentos desesperados de comunicación no dieron resultado, pero esta vez decidieron un enfoque más arriesgado. Keller ordenó que el avión militar descendiera para interceptar al DC-4. Mientras se acercaban, pudieron ver a través de las ventanas cubiertas de polvo.
Los pasajeros estaban vivos. Parecían atrapados en un momento congelado, con expresiones de pánico eterno en sus rostros. De repente, el DC-4 comenzó a desvanecerse como un espejismo. Pero justo antes de que desapareciera por completo, un sonido claro atravesó la estática en sus radios. «Este es el capitán Robert Wilson. No podemos salir. Estamos atrapados. El tiempo... no existe aquí». Juan y el equipo de Keller sintieron una sacudida violenta. En un parpadeo, la neblina se disipó, y el DC-4 había desaparecido de nuevo, como si nunca hubiera estado allí. El equipo militar volvió a su base, incapaz de explicar lo que habían visto. Días después del incidente, Juan de la Corte renunció a su puesto y desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que se fue en busca del vórtice de Cronos, decidido a descubrir la verdad detrás del vuelo 914. El agente Keller también se retiró del servicio, pero dejó una advertencia a sus superiores antes de desaparecer. No estamos solos en el tiempo. Alguien o algo juega con los hilos de nuestra realidad. Semanas después, la torre de control de Caracas recibió un último y desconcertante mensaje de radio en una frecuencia que no debía existir. Aquí vuelo 914 de Pan American Airways. Estamos aterrizando. Pero no estamos solos. Desde entonces, en noches de tormenta, los radares del mundo entero captan señales de vuelos que nunca debieron existir. Ecos de tiempos pasados, como si el cielo estuviera lleno de aviones que buscan un puerto seguro para aterrizar. Pero nadie sabe si algún día lo encontrarán, o si están condenados a volar para siempre, atrapados en los pasillos infinitos del tiempo. Y así, el misterio del vuelo 914 sigue sin resolverse, dejando a todos con una sola pregunta. ¿Quién o qué está detrás de estas grietas en la realidad? El enigma persiste, esperando a ser desvelado, pero la respuesta parece estar siempre más allá de nuestro alcance, o quizás justo a la vuelta de la próxima tormenta. Los rumores acerca del vuelo 914 y los misteriosos incidentes relacionados con él comenzaron a propagarse como un incendio forestal. Algunos hablaban de conspiraciones gubernamentales, mientras otros susurraban sobre experimentos secretos que involucran viajes en el tiempo. Pero la mayoría coincidía en una cosa: la brecha entre nuestro mundo y el tiempo se estaba volviendo cada vez más inestable. La desaparición de Juan de la Corte dejó un vacío que nadie en el equipo pudo llenar. Pero antes de su misteriosa partida, había dejado un archivo con notas, grabaciones y teorías en su vieja oficina. El agente Keller, que había continuado su investigación en secreto, encontró estos documentos y quedó fascinado por un patrón que Juan había identificado. Entre las notas había un mapa marcado con puntos rojos en distintas partes del mundo: el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo en Japón y una ubicación poco conocida en el desierto de Gobi. En cada uno de estos lugares habían ocurrido desapariciones inexplicables, no solo de aviones, sino también de barcos, y en algunos casos personas enteras que se desvanecían sin dejar rastro. Lo más desconcertante era una entrada en el diario de Juan, escrita días antes de que se esfumara. Los vórtices son puertas, pero ¿puertas hacia dónde o hacia qué? Keller, impulsado por una mezcla de curiosidad y un oscuro presentimiento, decidió viajar al punto más reciente marcado en el mapa: un lugar remoto en el desierto de Gobi. No sabía que este viaje cambiaría todo lo que sabía sobre el tiempo, la realidad y el destino de la humanidad. Keller reunió a un pequeño equipo de científicos y militares de confianza, aquellos que habían estado con él en las investigaciones anteriores. A bordo de un helicóptero militar modificado para condiciones extremas, partieron hacia el desierto. Al acercarse a la ubicación marcada, notaron que el cielo se nublaba rápidamente, formándose una tormenta que no figuraba en ninguna previsión meteorológica. Una niebla gris y espesa descendió del cielo, envolviendo al helicóptero en un manto de oscuridad casi palpable. De repente, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar, y una fuerte vibración sacudió la nave. Antes de que pudieran reaccionar, fueron arrastrados hacia una extraña luz en el horizonte, un portal que parecía girar como un remolino de estrellas. El helicóptero fue absorbido por la luz, y todo se volvió silencio. Cuando Keller y su equipo despertaron, ya no estaban en el desierto. Se encontraban en un vasto paisaje de tierra desconocida, bajo un cielo nocturno lleno de constelaciones que ninguno de ellos reconocía. A lo lejos,
Se escuchaba un zumbido constante, como el sonido de motores antiguos. El equipo avanzó con cautela, siguiendo el sonido, y pronto se toparon con una visión surrealista. Una vasta extensión llena de aviones de diferentes épocas y nacionalidades. Había biplanos de la Primera Guerra Mundial, bombarderos B-17, y en medio de todos ellos, el icónico DC-4 del vuelo 914. Estaban dispuestos como piezas de un rompecabezas gigante, como si hubieran sido arrastrados hasta allí y abandonados a su suerte. «¿Dónde diablos estamos?», murmuró uno de los soldados. Pero Keller tenía un presentimiento terrible. Decidió entrar en el DC-4, esperando encontrar respuestas. Al subir a bordo, notó que el interior del avión estaba intacto, con los esqueletos aún sentados, pero ahora había algo diferente. Un reloj antiguo de bolsillo, que no estaba allí antes. Al abrirlo, una pequeña nota cayó al suelo. La nota, escrita con la letra de Juan de la Corte, decía: «El tiempo aquí no sigue las reglas. No soy el primero en llegar, pero tal vez pueda ser el último en salir. Si lees esto, debes entender que hay algo aquí, algo que vigila y que no quiere que nadie escape». Justo entonces, el zumbido creció en intensidad. Keller y su equipo se giraron para ver una figura alta y etérea que emergía de la niebla. Parecía humana, pero su rostro se distorsionaba constantemente, como si fuera un reflejo en el agua agitada. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. «Han encontrado nuestro dominio», dijo la figura con una voz que resonaba en la mente de todos. «Esta es la encrucijada de tiempos perdidos, y ahora ustedes también son prisioneros». Keller, con el instinto de un soldado, ordenó a su equipo retroceder y correr hacia el helicóptero. Pero el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar, desvaneciéndose y reformándose, como si el mundo mismo estuviera en constante reconfiguración. Aviones antiguos flotaban y caían, sus motores rugiendo una última vez antes de desintegrarse en el aire. «¡Rápido! ¡Antes de que se cierre la puerta!», gritó Keller, guiando a su equipo hacia lo que parecía un destello de luz en el horizonte. La figura fantasmagórica los seguía, deslizándose sin tocar el suelo, como un cazador que juega con su presa. Alcanzaron el helicóptero justo cuando el portal que los había traído comenzaba a cerrarse. Con un último esfuerzo, Keller arrancó los motores y el helicóptero se lanzó hacia la luz. La presión aumentó, el aire vibraba con una intensidad insoportable y en un instante cegador todo se volvió blanco. El helicóptero emergió del portal, estrellándose contra las dunas del desierto de Gobi. Cuando Keller recobró la conciencia, el cielo estaba despejado y no había rastro del portal ni de la figura que los había perseguido. Sin embargo, algo había cambiado. Al revisar el reloj de bolsillo que había encontrado en el DC-4, notó que el tiempo estaba detenido en 09:55 antes del mediodía. La hora exacta en que el vuelo 914 había desaparecido en 1955. Y en la parte posterior del reloj, ahora había una nueva inscripción. «La puerta se cierra, pero otra se abrirá. El tiempo es solo un juego, y nosotros sus guardianes». Los informes de su misión fueron clasificados, y el agente Keller fue retirado del servicio sin explicaciones. Pero en noches de tormenta, cuando las nubes cubren el cielo, él todavía escucha el eco distante de un motor antiguo, y se pregunta si realmente escaparon, o si solo fueron enviados a otro punto en un ciclo infinito. El misterio del vuelo 914 sigue sin resolverse, un enigma que desafía las leyes del tiempo y la realidad, esperando a la próxima víctima que se atreva a cruzar la puerta entre los mundos. Los días después del regreso de Keller y su equipo fueron un torbellino de interrogatorios, informes clasificados y silencios forzados. La agencia, el oscuro organismo para el que trabajaba, selló todos los registros de la expedición al desierto de Gobi, ordenando a los supervivientes guardar un absoluto secreto bajo amenaza de desaparecer, como muchos otros antes que ellos. Pero Keller no podía olvidar lo que había visto. Las noches eran un tormento constante, plagadas de pesadillas en las que el rostro cambiante de aquella figura etérea lo observaba desde la penumbra. Una noche, incapaz de soportar más la presión, Keller decidió romper su silencio. Con sigilo, Keller contactó a un viejo amigo periodista, Mark Duval, un investigador conocido por su tenacidad en casos inexplicables. En una reunión clandestina en un motel en las afueras de Washington, D.C., Keller entregó a Mark una caja metálica llena de documentos clasificados, fotos
y una copia del misterioso reloj de bolsillo. «Esto es lo que nos ocultan», dijo Keller, su voz temblando. «No son solo aviones perdidos en el tiempo, es algo mucho peor. Es un juego macabro, y nosotros somos las piezas». Duvall, incrédulo pero fascinado, prometió investigar y sacar la verdad a la luz. Pero justo cuando Keller se disponía a contarle sobre la figura que habían encontrado al otro lado del portal, una fuerte explosión sacudió la habitación. El aire se llenó de humo y escombros, y en cuestión de segundos, hombres encapuchados irrumpieron en el lugar. Mark logró escapar con la caja, pero Keller fue capturado. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Duvall pasó los siguientes días escondiéndose, cambiando de ubicación constantemente mientras intentaba descifrar el contenido de la caja. Lo que encontró era aterrador. Entre los documentos había informes sobre desapariciones que databan de siglos atrás, relatos de barcos desaparecidos en mares tranquilos, caravanas de exploradores que se desvanecían en el aire y ciudades enteras que nunca volvieron a ser vistas. Lo más inquietante fue un informe titulado Proyecto Reloj de Arena, un experimento secreto iniciado por varias potencias mundiales durante la Guerra Fría. Los documentos sugerían que estos portales, o grietas temporales, eran en realidad creaciones humanas, intentos desesperados de controlar el tiempo y la realidad. Pero algo había salido mal, muy mal. En el fondo de la caja, Duvall encontró una cinta de audio etiquetada simplemente como «Última transmisión». Decidió reproducirla en su viejo grabador, y lo que escuchó le heló la sangre. Era la voz del capitán Robert Wilson, del vuelo 914, llena de angustia y pánico. «Estamos atrapados. No es un accidente. Nos llevaron aquí. Ellos nos están usando. Somos su experimento, su entretenimiento. Si alguien escucha esto, no vengan, no crucen la puerta». La grabación terminaba con un grito que se cortaba abruptamente, seguido de un silencio aterrador. Luego, una voz diferente, más profunda y resonante, habló. «Los que desafían el tiempo deben pagar el precio. El ciclo no puede romperse». Decidido a llegar al fondo del misterio, Mark Duvall siguió las pistas hasta una antigua base abandonada en Siberia, donde, según los documentos, se había llevado a cabo el experimento original que abrió la primera grieta temporal. La base, olvidada por el tiempo y cubierta de nieve, estaba rodeada de un silencio inquietante. Al entrar, Duvall encontró equipos oxidados, monitores antiguos y carpetas cubiertas de polvo. Todo parecía abandonado a toda prisa, como si los que trabajaban allí hubieran huido de algo más aterrador que la muerte. Pero lo que descubrió en la sala de control fue la pieza final del rompecabezas. Una pantalla parpadeante mostraba coordenadas cambiantes, al lado de una serie de fechas: 1955, 1990, 2004, 2024. El próximo ciclo estaba marcado para activarse en solo unas pocas horas. De repente, las luces parpadearon y una voz familiar resonó por los altavoces. «Bienvenido, señor Duvall. Usted ha llegado justo a tiempo para la próxima apertura. Pero esta vez no será un avión, será una ciudad entera». Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la pantalla, las coordenadas mostraban la ubicación de Nueva York. Comprendió que el proyecto Reloj de Arena había evolucionado. Ya no se trataba de aviones o barcos. Ahora, planeaban arrastrar algo mucho más grande al limbo temporal. Desesperado, intentó apagar la máquina, pero fue inútil. Los sistemas estaban bloqueados y la cuenta regresiva ya había comenzado. En un último intento, Mark abrió un panel trasero y encontró una pequeña grabadora con una cinta marcada como «El Creador». Al reproducirla, escuchó una voz metálica y distorsionada que no era ni humana ni máquina. «Nosotros existimos fuera del tiempo. Observamos, controlamos, y cuando nos aburre la monotonía de sus vidas lineales, jugamos con ustedes. Las ciudades, los aviones, las personas, son juguetes en nuestro tablero. El vuelo 914 fue solo el comienzo. Ahora es el turno de todo tu mundo». Mark miró la cuenta regresiva. 10, 9. En su desesperación, se dio cuenta de que no podía detener lo inevitable. La única opción era escapar. Corrió hacia la salida. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, un destello cegador lo envolvió.
Cuando Mark recobró la conciencia, ya no estaba en la base siberiana. Se encontraba en una bulliciosa calle de Nueva York, pero algo no cuadraba. Los edificios eran antiguos, como si el tiempo hubiera retrocedido décadas. Miró un periódico en un kiosco cercano. 2 de julio de 1955. La gente caminaba a su alrededor, ajena al hombre que parecía un fantasma en medio de la multitud. En el cielo, el rugido familiar de un avión lo hizo mirar hacia arriba. El DC-4 del vuelo 914 volaba en círculos, buscando un lugar donde aterrizar. Mark comprendió con horror que él también estaba atrapado en el ciclo, parte del juego eterno de las entidades que controlaban el tiempo. El mundo que conocía había sido reiniciado, y él estaba condenado a vivir en un bucle sin fin. En la distancia, una voz resonó en su mente, la misma que había escuchado en la base. Bienvenido al juego, S.R. Duvall. El tiempo es nuestro, y ahora tú también lo eres. Desde entonces, la gente habla de un hombre extraño que aparece en fotografías antiguas, siempre mirando al cielo, buscando algo que nunca llega. Algunos dicen que es una leyenda, otros que es un aviso de lo que está por venir. Porque en las noches de tormenta, cuando la niebla cubre la ciudad, se escuchan los ecos de motores antiguos, como si los cielos estuvieran llenos de aviones que jamás encontrarán su destino, y de almas que han perdido su tiempo.